básicamente dos variables, fuerza y resistencia. En nuestra serie de Ser un mejor atleta cada día hemos compartido distintas rutinas para trabajar la fuerza. Hoy vamos a hablar de una variable íntimamente relacionada con la resistencia, que es la respiración. ¿Cómo respirar? Por la nariz, por la boca, podemos ejercitar la respiración. De todo esto vamos a hablar con el licenciado Jonathan Pereira, especialista en tecnología y terapia respiratoria. Recuerda suscribirte, comentar para más contenido y síguenos. Vamos a hablar de la respiración. Para esto invitamos al licenciado Jonathan Pereira, especialista en tecnología y terapia respiratoria. Bienvenido al canal, Jonathan. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco hoy de la respiración. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, yo soy licenciado en tecnología y terapia cardiorrespiratoria de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, me he dedicado desde que me gradué a trabajar en la evaluación del sistema respiratorio, en cómo funciona, normalmente en pacientes, pero también un poco en atletas. Y bueno, básicamente me he dedicado durante más de 15 años a esta parte de la evaluación del sistema cardiopulmonar o respiratorio y también un poco a la parte de medicina deportiva y estudios de sueño. Esa es mi área de interés. Interesante el tema del sueño, ¿no? Ahorita Sin duda. En el deporte se ha estudiado mucho el sueño, no solo como el entrenamiento, sino que el sueño es muy importante para el rendimiento del atleta. Correcto, correcto. Para recuperar hay varios temas en cuanto a la variabilidad de ciertos aspectos que ocurren en el sueño o que se dan en el sueño y cómo pueden modificar el rendimiento frente a una actividad deportiva, sobre todo cuando es de alta competencia. Perfecto. Tal cual. Vamos a hablar un poco entonces, si nos puedes explicar cómo funciona la respiración cuando estamos entrenando. Sí, claro. Para eso, bueno, primero conocer el sistema respiratorio, lo que lo compone, ¿no? Como es un sistema, está compuesto principalmente, sí, por los pulmones, que es lo que conocemos idealmente, pero también hay una zona de paso de aire desde la atmósfera hasta el final de los pulmones, que es la vía aérea. Hay una vía aérea alta que comienza desde la boca, desde la nariz, faringe, laringe, tráquea y después va hacia abajo, que ya se considera vía aérea inferior, hasta que llegamos a la parte distal de los pulmones, que es la zona de intercambio gaseoso. Los pulmones están cubiertos o protegidos por la caja torácica y ese es otro componente del sistema respiratorio. Y por supuesto los músculos respiratorios, de los cuales el principal es el diafragma, que es el que a través de unas zonas específicas en el cerebro que regulan y controlan cómo es la respiración, bueno, es el que manda la señal para que podamos respirar de forma involuntaria, inconsciente, y siempre esa respiración va a estar regulada o controlando el nivel de oxígeno en la sangre y también el nivel de CO2, que es un producto de metabolismo del cuerpo. Entonces, normalmente uno respira con un patrón respiratorio, que quiere decir que nosotros metemos y sacamos con cada respiración aproximadamente 500 o 600 cc de aire y eso lo repetimos unas 12 o 15 veces por minuto, ¿ok? Eso es lo habitual. ¿Qué pasa en el ejercicio? En el ejercicio aumentan las demandas metabólicas, es decir, necesitamos para que los músculos que están haciendo ejercicio requieren más oxígeno y también generan más productos de desecho como el CO2 o como el lactato y tiene que haber un incremento tanto de la frecuencia cardíaca, que es la que va a llevar la sangre a todos los órganos, y también del volumen de aire que tiene que llegar al pulmón para que esa sangre se oxigene. Entonces, ese patrón respiratorio cambia y básicamente hay incrementos progresivos de la frecuencia respiratoria y del volumen respiratorio que tiene que tener un match o tiene que estar de cierta manera unido al incremento de la frecuencia cardíaca para poder básicamente llevar el oxígeno necesario a cada molécula, a cada célula del grupo muscular que estemos utilizando. Y va a depender también de la intensidad del ejercicio. Entonces, básicamente se regula a las necesidades. Aquí es donde entra un poco el concepto del VO2 máximo, muy ligado y estudiado y analizado en los entrenamientos. ¿Nos puedes explicar un poco esa relación del VO2 máximo con la respiración? Sí, claro. De hecho, sí, es un poco como que está de moda, pero creo que no necesariamente, muchas veces se estima, no se mide directamente. El VO2 máximo son las siglas del consumo de oxígeno, ¿ok? VO2 es consumo de oxígeno y el máximo sería el nivel máximo que tú alcanzas cuando haces una actividad física
extrema, extenuante o en el que el sistema se va a estresar hasta que tú ya no puedas más, ¿no? Okay. Eso normalmente se tiene que medir con equipos especiales, con equipos en que tienes que tener una máscara que te tape nariz y boca, pero con que se pueda cuantificar el volumen de aire y la concentración de oxígeno y también de CO2. Okay. Entonces eso se hace con las llamadas pruebas de esfuerzo cardiopulmonares, ¿ok? Siendo como muy específico, el consumo de oxígeno depende de dos cosas, del gasto cardíaco o de la función cardiovascular por la que vamos a llevar la sangre siempre al pulmón para que se oxigene y luego al resto del cuerpo, y de la cantidad de oxígeno que llegue a la parte distal del pulmón, que se llama la zona alveolar, y cómo el oxígeno pasa a la sangre. O sea, no todo lo que llega al pulmón, a los alvéolos, pasa a la sangre, pero sí se incrementa ese paso cuando tenemos ejercicio en condiciones normales. Eso se llama diferencia alvéolo-arterial de oxígeno. Y bueno, básicamente esas dos variables son las que condicionan o las que determinan ese consumo de oxígeno, que en un valor basal está alrededor de los 200 o 250 mililitros de oxígeno por minuto. Pero eso se puede incrementar 20, 30 o 40 veces en ejercicio máximo. La pregunta ¿es mejorable, es entrenable, es genético? No, sí se puede entrenar, claro. Es decir, en la medida en que tú puedas, dependiendo de la disciplina, pero entrenar al músculo para que sea más eficiente en cómo utiliza el oxígeno, tú vas a poco incrementar tu VO2 máximo. También depende, obviamente, si es ejercicio de fuerza, de resistencia, pero sí se puede. O sea, no es que tú entrenes el VO2, entrenas es el músculo. Claro, para pero que lo mejoras. Pues. Claro que sí. Entonces, es importante. Correcto, el VO2 es un indicador de la capacidad aeróbica, así se llama en términos médicos. Vamos a hablar de un tema importante que siempre está relacionado con el entrenamiento, con la respiración, que son los entrenamientos en altitud. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco de si valen la pena o no? ¿Cuál es tu opinión? A nivel del mar, nosotros tenemos, la cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera va a depender de una cosa que se llama la presión atmosférica. A nivel del mar tenemos la mayor disponibilidad de oxígeno, ¿ok? Y cuando subimos en altitud, el oxígeno va a ser un poco menor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, si queremos hacer una actividad física a un nivel específico, va a ser un poco más sencillo hacerlo a nivel del mar, o por lo menos desde el punto de vista respiratorio vas a necesitar menos recambio de respiraciones o menos frecuencia respiratoria para movilizar la cantidad de oxígeno que necesita la célula, pero eso, bueno, se va a ver modificado mientras subimos. Entonces, ¿qué pasa? Algunos atletas lo que hacen es subir a alturas moderadas, o yo diría entre 1000 y 2000 metros, pues, y tratar de hacer algún tipo de actividad física en que, utilizando de cierta manera esa limitación o reducción en la cantidad de oxígeno, pues están adecuándose a un entorno un poco más desafiante para poder entrenar mejor o tener más rendimiento. Y sí, es válido. Claro, tú tienes algunas adaptaciones que son normalmente a mediano plazo, ¿okay? Que se pueden dar, pero ya eso requiere que estés 4 o 6 semanas en la altitud, hay cambios a nivel de hemoglobina, hay cambios en la utilización de oxígeno a nivel muscular, pero sí lo puedes ir generando poco a poco también, y creo que un poco para ciclismo sé que es una de las cosas que importantísimo, sí. Tal cual. Entonces tienes esa, no es una desventaja, es sencillamente una condición impuesta en que al aumentar en altitud tenemos una disminución de la presión atmosférica en general de todos los gases. Y a pesar de que sigue habiendo disponible 21% de oxígeno, es una cantidad o una concentración menor en la altura que a nivel del mar. Entonces, eso hace cambios a nivel cardiovascular y respiratorio. Es decir, tiene que aumentar un poco más la frecuencia cardíaca, va aumentando la frecuencia respiratoria también, pero tú puedes ir, si progresivamente vas entrando en esa altitud, tú vas adecuando el cuerpo a ese nivel. Se va forzando y se va adecuando a funcionar con menos oxígeno, asumo. Correcto. Específicamente a nivel respiratorio, normalmente cuando uno comienza a hacer ejercicio, lo que primero aumenta es el volumen de aire que tú vas manejando. Esos 500 o 600 cc que yo les comentaba, va aumentando, tú puedes aumentar a 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, y luego poco a poco va aumentando la frecuencia respiratoria. Entonces, la adaptación, si tú lo puedes medir con equipos especializados, habla de eso, de que poco a poco vayas aumentando un poco más el volumen y retardando el aumento de la frecuencia respiratoria, que es lo que normalmente causa esa percepción de que estamos respirando con dificultad. Claro. Bueno, sí, comienza la respiración muy rápido, y bueno, ahí ya... Y no es habitual que nosotros lo midamos. Uno siempre, los deportistas entrenan normalmente por la frecuencia cardíaca, por el bateaje, por algunos otros indicadores, pero normalmente no por la respiración. Cuando uno
Cuando uno se hace consciente de que está respirando con un nivel de cierta agitación o dificultad, bueno, ahí hablas de que estás quizá, creo que influye mucho en la parte psicológica, que estás quizá llegando al final del ejercicio. Sí, ya llegando a que ya está a punto de muerte. Entonces, eso es lo que también se entrena así, se entrena el músculo, se entrenan los músculos respiratorios, se entrena el sistema, pero también se entrena la mente, pues, en poder resistir un poco más. ¿Okay? Bueno, en todo esto siempre está el punto importante de la respiración aeróbica y anaeróbica. ¿Nos puedes mostrar o hablar un poco de la diferencia? Esa anaeróbica, que es el punto de muerte, y bueno, la aeróbica, que es un poco, digamos, más fácil de entrenar. A ver, inicialmente nosotros, el oxígeno que nosotros capturamos y que consume la célula, porque eso es a nivel celular, se produce por vía aeróbica, es decir, la energía, mejor dicho, la energía que necesitamos o que necesita la célula se produce consumiendo oxígeno. ¿Okay? Normalmente esos son ejercicios de baja o de moderada intensidad. ¿Okay? Luego llega un punto en que concomitantemente a esa producción de oxígeno por vía aeróbica comienzas a producir oxígeno por una vía, comienzas a producir energía por una vía en que no necesitas oxígeno. Que es cuando esos dos sistemas entonces comienzan a accionar juntos, estamos en lo que llaman el primer umbral anaeróbico, umbral aeróbico para algunas personas o BT1. ¿Okay? Entonces, desde ese punto hacia adelante hay otras como que dos fases, ¿no? Cuando tú comienzas a producir oxígeno por la vía anaeróbica sin oxígeno, va a comenzar a aumentar también el CO2 en sangre. Y ahí se ve una pendiente o un cambio en el patrón respiratorio, porque tenemos que tratar de que no se acumule ese CO2 en el cuerpo. Claro. Tenemos que aumentar entonces un poquito la frecuencia respiratoria. Llega un punto ya en que si incrementa la actividad física o la demanda metabólica, tú ya no puedes generar la energía por esas dos vías o el oxígeno ya se agota y entonces comienza o solamente está la vía anaeróbica. Y ese es el segundo umbral, ¿no? Entre ese umbral 1 y umbral 2 es donde normalmente los deportistas tratan en la medida de lo posible de alargar esos umbrales, de retrasar el 1 y sobre todo de retrasar el 2 en la medida de lo posible. Y eso se hace con las adaptaciones propias del ejercicio, de la musculatura y de los sistemas. ¿Okay? Entonces sí, por decirlo así, el punto de transición o lo que se llama umbral 1 es solamente producción de energía utilizando oxígeno, luego concomitante oxígeno y vías anaeróbicas que no requieren oxígeno, y ya después del umbral 2 estás únicamente produciendo energía sin oxígeno. Ahí, aparte de que aumenta muchísimo el CO2, también comienza a acumularse en el cuerpo el lactato. El ácido láctico. Que el lactato entre el umbral 1 y el umbral 2 tú puedes irlo reciclando de cierta manera, pero ya después del umbral 2 ya se acumula en exceso y es uno de los determinantes de que tú pares el ejercicio. Se acumula en el cuerpo y ya no permite metabólicamente que el músculo pueda mantener su función. Entonces, bueno, en resumen, si tu deporte requiere, ¿cómo les diría?, tiempos largos o es más de resistencia, no tanto de fuerza o de potencia, lo que el deportista trata es de entrenarse en una zona entre el umbral 1 y el 2 y alargar en la medida de lo posible o retrasar sobre todo el segundo umbral. El segundo umbral, el anaeróbico. Jonathan, vamos a hablar ahorita de un punto importante para los atletas, que es por dónde respiramos, por la nariz, por la boca, por dónde metemos aire. ¿Cuál es la manera más eficiente para respirar durante el entrenamiento? Ok, lo ideal y el sistema respiratorio está diseñado para eso. Uno debe inspirar por la nariz, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos por la nariz hay unas estructuras aquí adentro que ayudan a hacer tres cosas fundamentales. Filtran partículas nocivas que podamos haber inhalado, calientan el gas y lo humidifican. Y eso es muy importante porque cuando el aire pasa por la vía aérea que yo les comentaba que era superior y luego la inferior, si el aire no está con la temperatura adecuada y con la humedad adecuada, pues no puede llegar o las condiciones de las paredes de la vía aérea se pueden modificar. Entonces, inicialmente o siempre uno tiene que tratar de respirar por la nariz, ¿ok? Para que puedas calentar, humidificar y filtrar el aire, cosa que a veces al respirar por la boca no sucede, ¿ok? Exactamente. ¿Qué pasa? La nariz también tiene, normalmente uno toma aire por la nariz, uno exhala por la nariz o por la boca, ¿no? Pero cuando comenzamos a hacer ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Lo que les comentaba, tenemos que comenzar a aumentar el volumen de aire que respiramos y también la frecuencia respiratoria. Hay una limitante mecánica o de caudal de aire que puede ingresar por la nariz, ¿no? Y entonces en ese momento comenzamos a abrir la boca para poder tomar más aire, ¿no?
Entonces, parte de las adaptaciones del entrenamiento, lo que buscan desde el punto de vista respiratorio es retrasar un poco ese aumento de frecuencia respiratoria, pero un poco para que el deportista pues lo tenga en cuenta. De cierta manera es tratar en la medida de lo posible de respirar por la nariz y de hacer menos respiraciones por minuto. En la medida en que él pueda respirar por la nariz, la frecuencia respiratoria, retrasar el aumento de frecuencia respiratoria, aumentar un poco el volumen que tú estás respirando, pues, y tratar de no aumentar tanto la frecuencia respiratoria es lo ideal, ¿ok? Y eso es difícil en el ejercicio, sobre todo cuando ya comienzas un ejercicio de un nivel de intensidad importante. Entonces, es inevitable en un punto que comienzas a respirar por la boca, pero lo ideal es que respires siempre o predominantemente por la nariz y que poco a poco, aunque sea consciente, aunque sientas que te cuesta, en vez de aumentar tanto la respiración y respirar por la boca, tratar de respirar más bien un poco más profundo, un poco más lento en la medida de lo posible y priorizando que sea por la nariz. Okay. Hay un dispositivo que lo colocamos en la nariz. No sé cuál es tu recomendación, vale la pena o no, realmente es eficiente, realmente optimiza el flujo de oxígeno. Sí, bueno, me imagino que te refieres a estas banditas. Yo sinceramente no las conocía mucho, de hecho pensaba que tenían algún tipo de medicamento o de vasodilatador. Dilatador, ¿no? Algo así. Pero no, realmente es una acción, por lo que leí, mecánica. Pues, es decir, lo que hace es de cierta manera mantener estas estructuras hacia arriba para que las cuanas, que son los dos orificios por donde entra el aire, abrirlas y mantenerlas abiertas. Entonces, en teoría sí te ayudaría para que pudieras respirar un poco mejor por la nariz. También depende un poco de si el deportista tiene algún defecto anatómico, que muchos tenemos, tabique desviado, cornetes grandes, alguna condición, o la gripe, pues, o las infecciones respiratorias altas que en ese momento te van a congestionar. Pero realmente yo creo que pudiera tener utilidad o tiene más utilidad en ejercicios de intensidad leve o moderada. Pero ya, como te comentaba, cuando comienzas a hacer ejercicios a una intensidad mayor, yo personalmente no le veo mucha utilidad. Y un poco en la evidencia ya científica que encontré, no había cambios en el consumo de oxígeno, por ejemplo, o en el rendimiento del deportista en una intensidad moderada alta utilizando no las bandas. Yo creo que para mí es un tema más de comodidad. Sí, es que no es algo metabólico, sino es algo más como físico. Es mecánico, es mecánico, literal, entonces sí. Tal cual. Yo creo que es más un tema de confort y, no sé, a veces creo que las cosas también se popularizan, o hay un trending, está a la moda y bueno, también la parte comercial ahí. No, se puede probar, pero bueno, no es algo realmente 100% eficaz. Otra pregunta importante con el tema de la respiración es ¿cuáles son los músculos involucrados en la respiración? ¿Son entrenables? Sí, claro que sí. Los músculos respiratorios son músculos estriados, pues, como los músculos que tenemos en los brazos, en las piernas, ¿no? Es importante la pregunta porque el principal músculo de la respiración se llama diafragma. Y es un músculo bastante grande, bastante potente y con una composición que lo hace muy resistente a la fatiga. Y ahí es cuando hablamos de las fibras tipo 1, tipo 2, o fibra roja, fibra blanca. Para que lo sepan, el diafragma, si nosotros tomamos aire profundo, todo lo que cubre el final de la caja torácica o que separa la caja torácica de la cavidad abdominal es el diafragma. ¿Okay? Y tiene ahí unos pilares que se insertan en los rebordes costales, en la columna. Es un músculo bastante grande. De hecho, está solamente atravesado por pocas estructuras, por grandes vasos, la aorta descendente, la vena cava y otros, ¿no? Pero no es el único músculo, ¿ok? Normalmente en una respiración normal, el diafragma hace el 80% de la actividad, pero también hay unos músculos aquí arriba que son los músculos facilitadores o de segundo orden que ayudan a expandir la caja torácica, ¿no? Ahí está el esternocleidomastoideo, el serrato, el pectoral y unos músculos entre las costillas que se llaman intercostales. Entonces, se ha descrito y por electromiografía que una respiración normal, el diafragma actúa, los intercostales externos y a veces un poco estos músculos de aquí, esternocleidomastoideo, serrato. Eso es para la inspiración. Un comentario importante es que en condiciones normales solamente nosotros consumimos oxígeno o los músculos respiratorios consumen oxígeno únicamente en la fase inspiratoria. Cuando botas el aire no hay consumo de energía. Exactamente. Entonces la fase activa de la respiración es la inspiración. Pero ojo, normal. Yo contraigo los músculos, yo expando mi caja torácica, ahí consumen oxígeno los músculos y luego por la misma acción mecánica, el pulmón y el tórax son un órgano y estructura
elásticos. Entonces, Claro. al deformarlos, ellos tienen una fuerza que vuelve Vuelven otra vez exacto, a la como posición una de liga, reposo. pues. Tal cual, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En una respiración normal y en un sujeto sano, en un paciente, en un deportista, solamente en la inspiración consumimos Consume oxígeno energía. en los músculos respiratorios. Exacto. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros necesitamos entonces aumentar esa frecuencia respiratoria, sobre todo, y el volumen, bueno, sí, necesitamos utilizar los músculos accesorios de la inspiración, pero también existen músculos accesorios de la expiración. Expiración. Y es todo lo que está aquí, en la faja abdominal. Son los rectos, oblicuos del abdomen, los famosos cuadritos o chocolaticos a los que los tienen. Bueno, son esos los músculos que bajan o que jalan la caja torácica. Funcionan en la pues. expiración para botar Exactamente. el aire. Entonces, en ejercicio realmente ya uno comienza a utilizar ambos, los músculos Claro. inspiratorios y los expiratorios. Pero sí, son músculos que se pueden entrenar. De hecho, existen dispositivos, bueno, no lo comentamos, pero también en la altitud tú puedes simular algunas condiciones de oxígeno bajo o de restricción de aire con unas máscaras. Sí, y como unos hay un dispositivos. dispositivo de la nariz, hay un dispositivo de que simula la altitud, que es la máscara, limitaciones de oxígeno, pues esa es. Correcto, y de hecho es Las importante la cronopolea. recomiendas, son eficaces, o si vale la pena. En Sí. algún momento yo pensé que la verdad era pura mentira, pero creo que sí Sí. puede funcionar. A ver, yo un poco, si bien me dediqué a todo lo que era el análisis o el diagnóstico de enfermedades respiratorias, también en mi carrera nosotros hacemos o podemos hacer lo que se llama rehabilitación cardiopulmonar o Ok, pulmonar, y yo he hecho un poco de eso en pacientes sobre todo, pero sí, uno para fortalecer el músculo, uno normalmente se basa de herramientas en que tú puedas ajustar progresivamente la resistencia para inspirar. ¿Qué es lo que realmente hacen las máscaras? Las máscaras Claro. no tienen forma mecánica de reducirte el oxígeno. El oxígeno, porque eso es un tema ambiental. Exacto, son restrictores de aire, entonces lo que te hacen es, yo tengo que meter 500 cc de aire, pero si tengo un orificio muy pequeñito, bueno, tengo que hacerlo con un poco más de fuerza, ¿no? Claro. Entonces y ahí trabajo los músculos. correcto, en eso. es justo así. Eso es lo que normalmente uno hace y este tipo de dispositivos tú los puedes implementar en tu actividad física, Claro. ¿no? Y algunas otras cosas, tú puedes hacer también fortalecimiento de todas las musculaturas esos músculos, con sí. pesas, con otros dispositivos o técnicas respiratorias que no requieren de peso, pero que ya básicamente te ayudan es a un poco ese balance de cómo controlar la respiración, frecuencia, pues, la mantener esa frecuencia, la frecuencia. ansiedad, que también es importante a veces en los deportes, sobre todo cuando Claro, llegamos a esos niveles de total. intensidad que son, Es demasiado importante. que son desafiantes, ¿no? Ahí yo creo que hay que entrenar, quizás muchos están muy entrenados en la parte muscular, pero en la parte mental es donde puede hacer quizá la diferencia. Sí, el quiebre es el punto de quiebre entre un atleta y otro. A veces todos están entrenados, pero en la mente ese control es lo que te lleva al más o al menos o no. Es justo así, es justo así. Entonces sí, los músculos son entrenables, tal cual, ¿ok? Hay ejercicios específicos o principales para el diafragma, peso, pero sobre todo estos restrictores o estos Restrictores de dispositivos la que se llaman respiración. básicamente inspiración contra resistencia, así le llamamos, Ok. ¿ok? Y también tienes otro tipo de técnicas, pero en ejercicio yo creo que sí es bastante útil, me parece, y se ha demostrado el uso de este tipo de restrictores máscaras. de oxígeno. Sí. Recomendables, hay que entrenar la respiración. Bueno, por último, este capítulo de ser un mejor atleta cada día, podemos entrenar la respiración, un punto importante. ¿Qué le recomendarías a un atleta que quiera, pues, mejorar su respiración? Sí. Está muy ligado a lo que estábamos hablando ahorita, pues obviamente mejorar todos esos músculos, pero bueno, más allá de eso. Sí, una cosa que yo creo que es de cierta manera importante es que uno no está acostumbrado a medir su respiración y no es tan sencillo tampoco hacerlo, ¿no? Pero si yo les puedo recomendar algo, lo primero sería, si hacen un nivel de entrenamiento más o menos exigente, que en la medida de lo posible, cuando sientan esa necesidad de abrir la boca y de respirar, intenten siempre en ese momento, en ese punto en que ya tú estás deseando tener más oxígeno, traten de hacer inspiraciones un poco más profundas por la nariz e intentar también mentalmente mantener ese ritmo y esa carga, pero intentando hacerlo solamente por la nariz y hacerlo un poco más profundo, un profundo y lento. De hecho, hay algunas técnicas respiratorias que son un poquito desafiantes, no tanto en ejercicio, pero en reposo, pero que te pueden ayudar Igual, en que lo que hacen es, o lo que te piden es tratar de respirar lento, bastante lento, de 5 a 8 respiraciones por minuto y con volúmenes de aire en que tú puedas hacer inhalaciones profundas, lentas por la nariz y mantenerlas, ¿ok? Eso pudiera posibilitar un poco mantener niveles de CO2 un poquito más altos de lo habitual. Okay. Pero eso a nivel central o metabólico, que no lo hemos comentado,
nosotros, haciendo un pequeño paréntesis, nosotros respiramos básicamente por dos estímulos. Porque el oxígeno esté bajo o porque el CO2 esté alto. Eso es lo que modifica rápidamente el patrón respiratorio. Modifica básicamente para que metas más aire o respires más rápido. Entonces, con estas técnicas respiratorias que están patentadas y que algunos deportistas lo hacen, si tú poco a poco en reposo comienzas a respirar un poco más lento, más profundo y tolerar niveles pequeños o incrementos pequeños del CO2, tú estás diciéndole a tus quimiorreceptores, así es como se llaman, que yo puedo manejar entonces niveles respiratorios un poco más bajos. Si eso lo voy haciendo también en el ejercicio, yo me voy a dar cuenta de que voy a llegar a niveles de intensidad en que probablemente antes yo necesitaba abrir la boca y ya me sentía más cansado y ahora puedo manejar un poco mejor ese nivel de intensidad. Entonces sería siempre priorizar la respiración por la nariz, intentar hacer respiraciones profundas, más lentas y retrasar en la medida de lo posible abrir la boca, que va a ser inevitable dependiendo cuando llegas a ese punto, pues a ese punto. Pudieran hacer técnicas, como vimos, para entrenar la musculatura respiratoria y recuerden cuidar, por supuesto, la alimentación, la postura, que en mi caso es importante, y el sueño. Siempre todos tendemos a... El entrenamiento en altitud también te va a ayudar, pues, si tú quieres mejorar el performance, porque son de cierta manera, es como retar un poco más el sistema respiratorio a condiciones que te permitan entonces hacer cambios adaptativos para buscar con menos oxígeno o con mayor resistencia que el aire pase, pues cumplir la función. Y siempre va de la mano del sistema cardiovascular, o sea, aquí estamos jugando de la mano ambos sistemas, pues la adaptación es de ambos en este caso. Sabes que ahorita el tema es un momento random, porque ahorita los entrenamientos, bueno, todo va evolucionando y ahorita lo que están estudiando es el CO2, la tolerancia en el entrenamiento del CO2. Esto puede estar ligado con la respiración. Sí, claro, es que, porque ahorita están haciendo como estudios de mejorar en el atleta la tolerancia del CO2. Sí, de hecho... No entiendo mucho, pero... Sí. A ver, cuando uno habla de los famosos umbrales, ¿no? Nosotros hablamos en esa pregunta del consumo de oxígeno, sí. Pero realmente el consumo de oxígeno y la producción de CO2 van de la mano con la intensidad del ejercicio, ¿no? Más frecuencia de respiratoria, más producción de CO2, ¿o no? Normalmente no es la frecuencia respiratoria, es la frecuencia cardíaca. Ok. En la medida en que aumente la carga de trabajo, llámese los watts, la velocidad, la intensidad del ejercicio, aumenta la frecuencia. Aumenta la frecuencia cardíaca y de la mano aumenta el consumo de oxígeno. Recuerden que ese consumo de oxígeno está mediado por el aumento del volumen de oxígeno disponible, que es el sistema respiratorio, y la sangre que va a llevar eso el corazón, pues, y el sistema cardiovascular que va a llevar el oxígeno a cada célula. Entonces, en la medida en que también consumimos más oxígeno, producimos más CO2. Eso es parte del metabolismo del cuerpo. ¿Más oxígeno, más CO2? Siempre va así. Normalmente, el oxígeno siempre va un poco más alto que el CO2. Justo cuando llegan a ese famoso primer umbral, ahí se cruzan. Ahí justo se cruzan y comienza... Aumenta el CO2. Desde ese punto en adelante hay un incremento por encima del CO2 del consumo de oxígeno. Ahí ya quiebra. Ese es el umbral 1. Ahí es donde yo digo que se produce el primer aumento importante de la ventilación. Ahí comenzamos a necesitar, sí, respirar un poquito más profundo. Frecuencia, más rápido. Luego van de la mano, se separan un poquito más y hay otro punto adicional de quiebre cuando ya acumulamos mucho lactato, porque el lactato también por otra vía produce más CO2. Y llegamos al famoso umbral 2, donde ya sí que tenemos como dos producciones de CO2 ahí. Tenemos muy poquito tiempo ahí para hacer ejercicio ya después del umbral 2. Entonces, exacto, después del umbral 1, el CO2 siempre va a estar por encima del oxígeno a nivel de valores en la sangre, ¿ok? Entonces, lo que tú nombras es retrasar en la medida de lo posible el umbral 1. ¿Cómo lo retrasas? Bueno, entrenando, eso se mide, ¿no? Tú puedes, si te haces una prueba cardiovascular, cardiopulmonar, son las zonas. Sabes el umbral 1, sabes tu frecuencia, sabes la carga y le programas al atleta entonces a entrenarse en un 80% de eso, en un 90% de eso y con el tiempo ese umbral se va a retrasar. Es eso. Y también entender que el CO2 es el estímulo más potente para aumentar la ventilación, más que el oxígeno. Yo les decía justo ahorita, hay dos estímulos, el oxígeno bajo y el CO2 alto. Pero el CO2 alto es el más potente, es el estímulo más potente para aumentar la ventilación. La ventilación. Entonces ese es el punto que están trabajando ahorita en los atletas, ese estímulo con el CO2. Es retrasar ese umbral 1 en ejercicio, es lo que te dije que en reposo hacen con algunas técnicas inclusive patentadas en el que lo que buscan es respirar lento,
más lento de lo habitual, un poco más profundo, pero poco a poco en valores basales incrementar los niveles de CO2. Eso también es aprendizaje de otras disciplinas. La gente que hace apnea claro. está acostumbrado por otros mecanismos a eso. De CO2 altos sí, y bastante altos eso. por tiempos prolongados. Pues. Pero claro. sí, va un poco por eso. Pero en resumen, por ahí, es retrasar el umbral 1 en los deportistas. ¿Tu última recomendación del día de hoy? No, bueno, de verdad, primero muy agradecido por la entrevista, por la posibilidad. Yo, como les decía, he trabajado durante mi experiencia principalmente con pacientes, con algunos atletas, pero sí, de hecho, si ustedes requieren o necesitan mejorar su respiración o el comportamiento respiratorio en el ejercicio, hay profesionales, hay colegas que se dedican especialmente al ejercicio, que los pueden ayudar con técnicas instrumentales o no, para poder modificar, readaptar o luego de alguna condición, lesión o por ejemplo lo que pasó con el COVID, que causó mucha afectación en la esfera respiratoria y entre otras, pues cómo poder volver a ese nivel que tenías antes o mejorarlo. Existen profesionales que te ayudan a eso específicamente en el campo deportivo. Jonathan, muchas gracias por tu tiempo, un súper tiempo valioso, información importante. Gracias por estar en el canal. No, vale, no, gracias a ustedes sinceramente. Bueno, yo me suscribí, espero que también se suscriban, el contenido es muy interesante, me gusta esa fusión que están haciendo un poco con las especialidades médicas, a ver cómo se ayuda en el rendimiento deportivo. Y nada, pues la verdad que les agradezco mucho la invitación, estoy a la orden y bueno, la intención es respirar mejor para rendir mejor, ese puede ser un poco como el mensaje. Muchas gracias. Buenísimo.